Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que ustedes estén bien. Yo estoy bien, gracias a Dios. Y bueno, estoy feliz porque ustedes están aquí y además hoy ha sido un hermoso día. Claro que sí. Feliz año nuevo. Yo espero que ustedes hayan pasado una temporada de diciembre muy acogedora, que todo haya salido bien. Sé que algunas personas no tuvieron la oportunidad de compartir con sus familiares por distintas razones. Sin embargo, el hecho de poder disfrutar de la salud, de la vida, de poder abrir nuestros ojos y decir gracias a Dios por un año más o por este momento que estoy teniendo, aunque sea sola, aunque sea solo, pero es mi momento y yo espero que también lo hayan aprovechado para poder tener un momento de intimidad con Dios. Y los que tuvieron la oportunidad de compartir con familia, pues también me alegro mucho. Esos momentos quedan guardados en nuestros corazones, en nuestras mentes, y cuando llegan los tiempos de quizás de soledad, recordar momentos que compartimos con nuestra familia nos llenan de alguna manera, aunque sean de pronto recuerdos tristes, sensibles, pues también son momentos alegres. Así que yo espero que ustedes hayan pasado bien, que todo esté yendo bien. Feliz año nuevo, feliz año nuevo. Y como año nuevo, quería compartirles a ustedes que mi meta personal este año 2025, mi meta personal es aprender y poner, um, sí, aprender a depender completamente de Dios. Estaba tratando de hacer una retroalimentación estos días en mi vida y quiero aprender a depender de Dios completamente. Si antes yo creía que dependía de Dios, lo cual de verdad que agradezco a Dios por haber estado conmigo estos 365 días del año que pasaron, pero me preguntaba y me cuestionaba a mí misma cuánto verdaderamente estuviste dependiendo de Dios, cuánto completamente aprendiste que hay momentos en los que tus fuerzas, tu capacidad humana tienen un límite, y ese límite hay que sobrepasarlo y decir, ya no puedo más, es aquí donde ya dependo completamente de Dios. Que aunque Dios haya estado presente en los detalles mínimos en nuestras vidas, porque Él siempre ha sido, Dios es detallista en nuestras vidas, pero el hecho de poder decirle yo quiero depender completamente de usted es distinto a ver la mano de Dios en de diferentes formas. Entonces esa es mi meta personal y yo quisiera compartirla con ustedes, que se unan a esta meta, a este propósito de año nuevo. El hecho de poder depender completamente de Dios, le demostramos también que sin importar lo que venga, nuestra confianza y nuestra fe va a estar descansando, va a estar reposando sobre Él. Sin importar las circunstancias que se presenten, que nos eh, acongojen a lo mejor, sin importar qué, depender completamente de Dios. Ese debe ser nuestro propósito. Yo te pido y te invito a que te unas a mi propósito, a mi meta de este año, y a ver qué tal nos va hasta el 31 de diciembre del 2025. Feliz año nuevo, de verdad, feliz año nuevo. Que este año sea un año de bendición, un año diferente para nuestras vidas. En el mundo espiritual sí hay un cambio, en la atmósfera espiritual sí que hay un cambio, y también debemos de aprender a hacer el cambio en nuestras vidas, a tratar de experimentar un cambio en nuestras vidas para lo mejor, esperando siempre en Dios. Así que se venga con todo este año, en el nombre de Dios. Y qué buen momento también para que podamos eh,
compartir y leer sobre un acontecimiento que está relatado en el libro de Mateo, que no solamente está en el libro de Mateo, sino que también Lucas, Marcos y Juan hacen mención sobre este acontecimiento. Y el hecho de que los cuatro hagan mención sobre ello me parece importante porque es un milagro con un significado relevante en cuanto a el milagro que fue sucedido en ese lugar. Y estoy hablando de la alimentación de los 5000. Yo quiero que, si usted tiene su Biblia, que por favor vaya a su Biblia y nos ubiquemos en el libro de Mateo, específicamente en el capítulo 14, versículo 13. El capítulo tiene como tema alimentación de los 5000, el cual dice: oyéndole Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Vean qué interesante. Cada vez que Jesús, o durante el ministerio de Jesús, siempre él estuvo en diferentes sitios. Él nunca estuvo en un determinado lugar, sino que se movilizaba a diferentes lugares. Y la gente tenía una necesidad tan grande de poder estar presente en sus mensajes, que ellos se movilizaban a como sea desde los lugares en los que se encontraban, tomando en consideración que en aquel entonces las distancias y la facilidad de transporte es completamente diferente a las de hoy día. Y esas personas se movilizaban al lugar donde se daban cuenta que Jesús iba a estar para poder escuchar el mensaje de él. Es una reflexión que nos deja el primer versículo. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Dice el versículo 14 que Jesús vio a la multitud y en medio de ellos pudo observar que habían personas enfermas y tuvo compasión. Y es interesante el hecho de que la compasión que muestra Dios a través de su Hijo Jesús en ese momento, al ver a las personas, muchos de ellos tal vez con el deseo de ser sanos, otros quizás con el deseo de poder tener un milagro de libertad en sus vidas, por quizás, qué sé yo, muchas cosas que puedan estar pasando en la vida del ser humano. Y Jesús estaba tan interesado no solamente en nuestra parte espiritual, sino también en nuestra parte física, que el hecho de que diga en el versículo 14 que él sintió compasión. Él se sensibilizó al ver a personas que llegaban hasta donde él estaba con el propósito de recibir un milagro de él. Y él sentía la fe de esas personas que se acercaban delante de él para poder recibir ese milagro. Y eso es sumamente interesante. El versículo 15 dice: cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Eso se lo dijo uno de los discípulos a Jesús. Y Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Vean qué interesante el hecho de que los discípulos no era el primer acontecimiento o el primer milagro grande que habían vivido. Ellos ya habían tenido la oportunidad de ver a Jesús hacer milagros frente a sus ojos, y aún así ellos no pudieron ver más allá de la capacidad y del poder de Dios de poder alimentar a esa multitud que se encontraba en ese momento, sino que ellos pensaron en decirle a las personas que se regresaran a su aldea, fueran a buscar qué comer y pues luego regresaran, pero no tenían planeado ni previsto de lo que Jesús ya estaba pensando en hacer. Y dice el 17: y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 peces y 5 panes y 2 peces.
Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Vean qué hermoso es poder ver la provisión de Dios. Él proveyó, Él multiplicó, Él alimentó y además sobró. El milagro que hizo en ese momento Jesús al alimentar a toda esa multitud con la provisión de 5 panes y 2 peces fue grande. Y a veces nos olvidamos de ese poder que Dios tiene para poder manifestarse en lo que nosotros creemos que ya está terminado, en lo que nosotros creemos que ya no hay más. Increíble cómo de lo poco el Señor se glorifica, se manifiesta. Cuando nosotros creemos que algo ya está terminado, cuando le damos un punto final a algo, cuando nosotros creemos que ya no hay una solución para el problema que estamos viviendo, cuando creemos que no hay sanidad para la enfermedad que estamos quizá experimentando o que está experimentando un familiar nuestro, o cuando ya no hay provisión en nuestra cocina, o cuando creemos que todo está acabado. Allí Dios se glorifica, ahí Dios nos muestra quién es Él y nos hace recordar que el que nos cuida nunca duerme, que el que va delante de nosotros es el león de Judá, el cordero inmolado, el que fue a la cruz a morir por nosotros, el que llevó todos nuestros pecados, el que nos limpió, el que nos hace tener el acceso fácil, el acceso gratuito a su presencia y poder soltar nuestras lágrimas, soltar nuestras cargas, todo lo pesado que pueda haber en nuestra espalda y llevarlo delante de Él. Y Él nos dice, vengan que yo les voy a hacer descansar. Se nos olvida. Y este suceso nos recuerda, este acontecimiento nos recuerda el poder de Dios, cómo se glorifica en multiplicar, en la escasez. Ese es el poder de nuestro Dios. Ese es el poder de nuestro Dios. Y sigue diciendo la historia. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Yo quiero imaginarme que en ese momento Jesús dijo, Dios, en el nombre de Dios, que este alimento, que esto poco que puedo tener en mis manos se multiplique. Y es que hay poder en el nombre de Dios, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder. Hay poder. Yo te invito a que lo que estés pasando hoy, la situación que estés pasando, que declares en el nombre de Dios que algo va a cambiar, que declares, que actives tu fe. Recuerda que dice la Biblia que la fe del tamaño del grano de una mostaza es capaz de mover montañas. Esa fe de ese tamaño diminuto es capaz de mover el corazón de Dios, de sensibilizarlo a favor de nuestra petición. Y dice la Biblia que un corazón contrito y humillado Dios no lo rechaza. Cuando nos presentamos de Él con un corazón genuino, recordando que el corazón solamente lo conoce Dios, cuando nos presentamos delante de Él con un corazón de esa manera, Él no nos va a rechazar, nunca. Y Dios levantó sus ojos. Yo quiero creer que Él dijo así en el nombre de Dios. Este poco alimento que tengo en mis manos se multiplica. Porque hay poder en el nombre de Dios. Hay poder en la boca de nuestro Dios. Hay poder. Y luego dice, y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud.
Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Él multiplicó, él alimentó, sobró, sació y sobró. Y sobraron 12 cestas llenas. ¿Cuál es lo imposible para Dios? ¿Qué es lo imposible para Dios? No existe lo imposible para nuestro Dios. No lo existe, no existe. Y aún en las cosas que nosotros creemos que Dios no nos respondió, que fue un no, incluso allí también Dios nos está dando una respuesta. También Dios nos está diciendo algo que quizás no lo entendemos en el momento. Y quizás no lo vamos a entender y quizás pasa el tiempo y seguimos sin entenderlo. Pero allí también Dios nos da una respuesta. Allí también Dios nos habla. Y luego dice, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Como 5,000 hombres. Sin contar los niños y las mujeres. Y yo quiero que aprovechemos esta parte que me gusta, el versículo que dice que Él mandó a recostar a la gente sobre la hierba. Quiero creer que en ese momento, como no los despidió, entonces Él debió de pensar, bueno, que vayan a descansar mientras yo hago esto, hago mi parte. Y yo quiero que meditemos también en un texto bíblico que se encuentra en Lamentaciones 3. Si tienes tu Biblia, por favor, vámonos para Lamentaciones. Lamentaciones está en el Antiguo Testamento. Dice Lamentaciones capítulo 3, versículo 23. Nuevas son cada mañana, versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. En la espera, en el silencio de la espera, debemos de aprender a escuchar la voz en el silencio, la voz de Dios, en el silencio de la espera. En la pasividad de la espera, donde creemos que Dios no está obrando. Y digo, porque yo también lo he creído. Hay momentos en los que yo he llorado pensando que Dios no va a contestarme, que Dios no va a explicarme por qué hizo algo. Y he llorado y llorado. Pero allí también yo he aprendido a ver la mano gloriosa de Dios. Cuando Él me levanta, cuando Él me sostiene y me dice, ahora entendés. No entender ahorita. Tener paciencia, tener calma. Vas a entender. No hoy, no mañana, vas a entender. Pero en el silencio de la espera, que no es mala, la espera no es mala. En ella creo que nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios. Aprendemos a que nuestro carácter se forme. Yo creo que vale la pena releer este texto bíblico. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por lo tanto en él esperaré. Y habla de futuro. No esperé, esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Cuando usted sienta que ya no puede más, háblele a su alma. Que aunque parezca loco, háblele a su alma. Usted va en su carro conduciendo, háblele a su alma. Alma, bendice a Jehová. Alma, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Alma, bendice el nombre de Jehová. Alma, ten paz. Alma, ten gozo. Alma, bendice el nombre de Jehová. Mente, descansa. Mente, reposa.
háblele, pero bendiga el nombre de Dios. Y en espera, ahí usted está en silencio escuchando la voz de Dios también. Hágalo. Y recuerde siempre que Dios, en lo poco, en lo perdido, en lo que creemos que ya no va a actuar, Él actúa. Él se glorifica. Y ese es el poder de nuestro Dios. Ese es el poder de nuestro Dios. Yo quiero que ustedes se queden con esa reflexión y que estos días que se aproximan para completar el año sean días de bendición para usted, que usted pueda decir: Ebenezer, Ebenezer, hasta aquí me has ayudado. Y lo pueda creer y lo pueda ver en su corazón, lo pueda ver en su alma. Porque al final lo más importante también es esperar en la salvación. Yo lo decía el otro día en un video, no está mal desear lo material porque también Dios nos quiere bendecir materialmente. Claro que sí, si Él es el dueño del oro y de la plata, pero para Él lo más importante es nuestra vida espiritual. Y que vale que ganemos todo, pero si perdemos nuestra salvación, si perdemos nuestra alma de poder disfrutar de una vida eterna en Dios, ¿de qué vale todo lo que podamos haber conseguido materialmente? ¿De qué? No. Hay que disfrutar de lo que tenemos, hay que ser agradecidos en lo poco, para que Él nos pueda recompensar en público. Dice la Biblia también que primeramente debemos de poner nuestra mirada en la búsqueda del reino de Dios y su justicia, y que lo demás va a ser añadido, lo demás se va a ir construyendo, porque repito, para Él también la parte material, nuestra vida física en esta tierra es importante, claro que lo es, pero sobre eso está nuestra vida espiritual, que para Él es lo más importante. Quedémonos con esto este año y que sea un año diferente, un año en el que aprendamos a depender de Dios completamente. Ese es tu reto, ese es mi reto. Gracias por estar aquí. Gracias. Adiós.